Yoga Sutra número 9. El temor a la muerte es el continuo deseo de vivir que está presente aún en la mente del sabio. Y esta es la quinta aflicción, según Patanjali, o una de las 5 penosas aflicciones. El temor a la muerte, que viene del apego a la vida. Y es un instinto, por decirlo así, presente no solo en todos los humanos, sino en todos los seres. Todos los animales, todos los humanos, tenemos instintivamente un apego a la vida y un temor a la muerte. Y esto es muy lógico desde el nivel biológico, ya que esto es el instinto de conservación de la vida. Y si esto no existiría, este instinto, pues las vidas, tanto humanas como animales, serían mucho más cortas. Y aquí tenemos que estar hasta que llegue nuestro último aliento. ¿Sí? Entonces este instinto es muy, muy importante, pero tiene esa doble vertiente de que puede ser una obstrucción o, o una penosa aflicción. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, ese apego a la vida es importante porque nos va a permitir ser prudentes, tener cuidado, asegurar bien nuestra conservación y preservación y evitar suicidarnos, que es un tremendo error. Pero por otro lado, nos va a generar ese temor a la muerte, ese miedo, que muchas veces nos bloquea y muchas veces nos impide tener una vida plena y feliz. El temor a la muerte. Entonces, como dice el sutra, hasta el más sabio tiene apego a la vida y temor a la muerte, como es natural, hasta que no alcanza el estado último de yoga, o ese estado de unión total o identificación con el espíritu o con la divinidad. Se dice que en ese caso ya cesa el apego a la vida y el temor a la muerte, porque hay tal unidad que eso ya queda en otro plano. Y también se dice que una vez que se alcanza ese estado, prácticamente la vida humana ya tiene pocos días el que alcanza ese estado. Pero bueno, vamos a analizar el asunto en profundidad. ¿Por qué es un mal? ¿Por qué no tenemos esa certeza absoluta que ahora después de la muerte es un misterio, un gran misterio? Entonces siempre quedará la duda hasta que se alcanza ese estado de unidad. Y siempre estará el instinto de conservación, el apego, tirando por un lado, la duda en medio y el temor a la muerte en otro lado. Todos son fuerzas antagonistas que se estiran, que se encuentran, y ello produce, en la gran mayoría de los hombres, eso que conocemos como temor a la muerte, ansiedad ante el futuro, o ese excesivo apego a la vida, pensando que cuando se acabe nuestra vida terrena, se acabó todo. Y esto genera 3 posturas básicas. La primera es la postura creyente, en que hay algo más después, que la vida no se acaba con la muerte. La postura no creyente, o materialista, en el sentido de que la materia lo es todo y cuando se acabe nuestra materia, la materia de nuestro cuerpo, o nos sobrevenga la muerte, pues se acabó todo. Entonces, claro, eso es un gran temor, algo que produce ansiedades, vacíos existenciales, sin sentido, sin certidumbres, cuestionarse la vida, decir qué absurdo es todo, y ese apego a la vida. Y como última postura sería lo que es el agnosticismo, en el sentido de que no podemos saber, es un misterio, y eso conlleva cierta indiferencia hacia estas cuestiones, es decir, vamos a vivir lo mejor posible, porque vida solo hay una, vamos a aprovechar al máximo posible, sin cuestionarnos demasiado todo esto, corriendo un tupido velo, poniéndonos una funda o una venda en los ojos,
para intentar evitar de frente la idea de la muerte y la idea de la no existencia, y vamos a vivir lo mejor posible. Pero en cualquier caso, en las tres posturas siempre quedará esa duda, ese apego a la vida, ese temor a la muerte, que es lógico hasta en el más sabio. ¿Qué habrá después? Pues un auténtico misterio. Cada uno puede creer lo que crea, pero en cualquier caso, Patanjali lo define como una de las 5 aflicciones, este temor a la muerte. Los muy sabios lo tienen claro, que la muerte no es el final, pero el común de los mortales siempre tendremos esa duda y esa ansiedad, ese temor. Ese temor que no es un temor a la muerte propiamente dicha, es un temor a dejar de ser, a dejar de existir. Ese es el verdadero temor a la muerte. A perder nuestra identidad, nuestro yo, nuestra individualidad, nuestra existencia. Y eso, por un lado, como insisto, está muy bien a nivel animal, a nivel humano, porque nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros mismos, nos va a hacer sacar nuestra auténtica humanidad ante esa incertidumbre y nos va a hacer aprovechar nuestra vida al máximo. Pero por otro, nos puede bloquear, nos puede generar ansiedades, inquietudes, vacíos, sinsentidos, y puede hacer que no llevemos una vida plena y feliz. Entonces, aquí cada uno tiene que saber qué postura tomar ante esto, pero ante todo ha de ser una postura inteligente. No llegar a la negligencia de despreciar la vida, de decir, estoy completamente convencido de que la vida no se acaba y eso me va a llevar a la imprudencia. No. O al contrario, estoy completamente convencido de que la vida se acaba con la muerte, de que después dejamos de existir y vamos a ser igualmente imprudentes, de no tener esa referencia de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ese punto medio, ese equilibrio, que ya es un aspecto de sabios, tener ese equilibrio ante la muerte. En cualquier caso, insisto, o bueno, como dice Patanjali, hasta el más sabio tiene ese apego y ese temor. Dicen también los más sabios que con la práctica de la meditación se alcanza la certeza, ya no la creencia, sino la certeza de que el espíritu es inmortal y la vida no se acaba con la muerte. Entonces el temor desaparece. Mientras tanto, pues habrá que encontrar ese equilibrio, esa contradicción, esas fuerzas, ese misterio tan profundo, tan arraigado en el ser humano, ese tema tabú muchas veces de la muerte. No hay que tenerlo como un tema tabú, hay que analizarlo, hay que investigarlo, hay que mirarlo de frente y saber que mientras sigamos vivos, lo importante no es lo que hay después de la muerte, sino lo que hay ahora. Como le dijo una vez un discípulo a su maestro, un discípulo que tenía esta aflicción, este temor a la muerte, este apego a la vida, y lleno de ansiedad, le dijo a su maestro, «Maestro, ¿hay vida después de la muerte?» Y le respondió el maestro, «¿Hay vida antes de la muerte?» Eso es lo importante. Pues vivamos mientras sigamos vivos lo mejor posible y cuando muramos, pues seguramente ya nos enfrentaremos a nuevas experiencias y nuevas circunstancias que afrontar.